Padre Celestial, en esta hora, Señor, tu pueblo aquí reunido ante ti, Señor, ante tu presencia. Queremos, Señor, pedirte en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, mi Dios, por cada uno de tus hijos, Señor, de tus hijos, cada misionero, Padre amado, Señor, que obedeciendo tu mandato ha salido de su pueblo, Señor, de su tierra, de su país, Señor, a otros países lejanos para llevar tu palabra, Señor. Oh, mi Dios amado, nosotros te pedimos en esta hora, mi Dios eterno, que aquellas vidas que aún no te conocen, Señor, sus corazones sean sensibilizados por tu palabra, Señor, la palabra que tú llevas a través de cada uno de tus misioneros, Señor. Te pedimos que cada corazón, Señor, sea sensibilizado por esa palabra tuya, mi Dios eterno. Que su corazón, Dios mío, sea abierto, Padre amado, a ti, a recibirte a ti, Señor mío, a creer, Padre amado, en ti, Padre amado. Oh, Padre eterno, Señor, mira a cada misionero, Padre amado. Oh, te presentamos, Señor, en esta hora, que si alguno está enfermo, Señor, aquí tú le sanes, mi Dios. Que si su fe, Señor, se ha debilitado, tú aumentes, Señor, fortalezca su fe. Queremos pedirte, Señor, que derrames, Padre amado, tu cobertura sobre cada uno de ellos, Señor, que les protejas, que les guardes, Señor, de todo ataque del maligno, Señor, que trate de impedir, Señor, que tu palabra sea propagada, Señor, predicada, Señor mío, a las vidas, Señor, a los corazones en necesidad, Padre amado. Sé propicio, Señor, a la necesidad de cada uno, Señor, del vestido, del abrigo, el calzado, el alimento, mi Dios amado, que ninguno de ellos, Señor, esté falto de cada uno de ellos, mi Dios. Oh, Padre amado, por medio de ellos, señales, Señor, que tú has prometido, Señor, sana a los enfermos, Señor, echa fuera demonios, Padre amado, Señor, para que tu palabra, mi Dios amado, sea una realidad en cada vida, Padre Santo. Oh, Señor, que tú abres cada día, Padre amado, los que han sido, Señor, Padre amado, llamados para servir a ti, Señor, en el nombre de
Gloria, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Cristo, aleluya, que vive, que reina y que usted y yo adoramos, aleluya, porque Él, aleluya, nos ha hecho partícipes de esa vida, aleluya, que Él ha ganado para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aprovechando que estamos en pie, te voy a invitar a la Sagrada Escritura, al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Nos detenemos en el verso 31. Verso 31 del capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los hechos están después del Evangelio según San Juan y antes de la epístola a los Romanos. Hechos capítulo 2, verso 31. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Padre Santo y Padre bueno, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gloria, te damos honra por la bendición maravillosa que tú nos brindas de estar aquí en tu casa para adorarte y para celebrar hoy, Señor mío, la resurrección de Jesucristo, de la cual nos ha hecho partícipes, otorgándonos vida y vida eterna. Ministra por tu palabra a nuestros corazones de tal manera que podamos ser edificados, consolados y fortalecidos por ella. Te lo pedimos por Jesucristo, a quien daremos la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pueden tomar asiento los hermanos. Aleluya. Y en esta hora queremos reconocer que entre nosotros tenemos algunos hermanos y amigos que nos visitan, entre ellos Belinda Rodríguez, nos gozamos que esté por allí, también Marcos Hernández, que te bendiga, y también se encuentra Luz Torres. Nos gozamos y como dicen los hermanos a los hermanos y amigos que nos visitan, que haga que esta su iglesia, su casa, su familia, para juntos adorar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra leída nos decía que su alma no fue dejada en el Hades. Cuando buscamos la palabra Hades, podemos encontrar esta palabra, dependiendo del momento en que se esté utilizando, puede tener dos significados. Y según los teólogos y los comentaristas bíblicos, uno de los significados para la palabra Hades es sepultura o sepulcro. En otras ocasiones la palabra Hades se aplica al infierno. Pero en este momento, cuando el apóstol Pedro está predicando ese gran mensaje después del día de Pentecostés, allí reunidos en el aposento alto, y hace referencia a una profecía bíblica. Por eso es que el profeta, inspirado por el Espíritu de Dios, cientos de años antes de Jesucristo ser crucificado y luego resucitar de entre los muertos, ya a través del lente profético, Dios lo había dejado establecido en la palabra del Señor. Por eso es que Pedro, cuando está predicando ese mensaje, ese sermón, que Lucas lo registra en el capítulo 2 de los Hechos, presenta su fundamento en lo que ya está escrito. Y por eso es que Pedro dice, viéndolo antes. ¿De quién estaba hablando Pedro? Pedro estaba hablando de lo que el profeta había visto a través del lente de la inspiración de Dios, cuando habló, aleluya, de que el Dios del cielo iba a hacer un milagro a través de aquel que sería el Mesías, el ungido, el Salvador del mundo. Y por eso Pedro cita la palabra. Hermanos, por eso es interesante e importante que nosotros entendamos el poder que tiene la palabra. Porque cuando nosotros hablamos y ministramos basados en la palabra,
El escritor del libro de los Hebreos nos dice que la palabra es tan poderosa, que es más cortante que una espada de 2 filos, que tiene la capacidad de penetrar hasta los tuétanos del corazón del ser humano y del hombre. Por lo tanto, amados, qué importante es tener ese conocimiento bíblico. Aparte de ese conocimiento bíblico, es lo que va a utilizar el Espíritu Santo de Dios cuando viene sobre los hombres y mujeres de Dios, que los llena de su unción, para entonces, con ese conocimiento bíblico, el Espíritu les ayuda a hablar con denuedo, a hablar con autoridad. Y eso es lo que ocurre con Pedro. Pedro está hablando con autoridad. Por eso muchos de los que estaban allí en el aposento alto se quedaban atónitos, porque decían, pero ven acá, este no es el Simón que no fue a la escuela. Este no es el Simón que llaman Pedro, que es del vulgo, que no sabe leer ni escribir. ¿Cómo es posible que él esté hablando con tanta autoridad y con tanta unción? Mira, amado hermano, era que Pedro estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Y como consecuencia de estar lleno del poder del Espíritu Santo de Dios, la misma Biblia, el mismo Señor Jesucristo lo había dicho, que no tuvieran temor ni preocupación por qué te iban a decir, porque el Espíritu Santo les daría palabra en el momento para hablar. Y esto está ocurriendo con Pedro. Y por eso es que Pedro con facilidad cita lo que el profeta había escrito cientos de años antes con relación a Jesucristo. Por eso es que Pedro dice, habló de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué habla de la resurrección de Cristo? Porque el profeta, cuando habló, no habló de Jesús. Porque el profeta, cuando fue inspirado por el Espíritu de Dios a traer la profecía, no sabía que el Mesías se iba a llamar Jesús, pero sí sabía que era el Cristo. Porque cuando hablamos de Cristo, estamos hablando del escogido, estamos hablando del ungido, estamos hablando del Redentor, porque Cristo es un título. Por lo tanto, tanto el profeta antiguo como Pedro ahora pueden validar esa palabra profética de la importancia de la resurrección de Cristo. Y cuando Pedro habla de la resurrección de Cristo, nos dice que el profeta no se equivocó cuando dijo que su alma no fue dejada en el Hades, y aquí Hades representa el sepulcro. Por eso ve que el apóstol Pablo, cuando escribió la carta a los Corintios en el capítulo 15, también bajo la misma inspiración de ese Espíritu Santo y bajo esa autoridad, pudo decir, ¿dónde está la muerte? Hermano, la muerte no pudo con Cristo, como tampoco podrá con los que hemos creído en Él. Por eso es maravilloso tú y yo reconocer que si el alma del Cristo no fue dejada en el Hades, tu alma y mi alma tampoco serán dejadas en el sepulcro, porque hay, amado hermano, una promesa de parte de Dios para nosotros. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Colosa, en el capítulo 3 de Colosenses, Pablo dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Así que, amado hermano, ¿cuántos han sido partícipes de esa resurrección maravillosa? Y usted dirá, pero es que yo no me he muerto. Sí, amado hermano, es que la Biblia dice que el que está en Cristo pasó de muerte a vida, porque ya no vivimos más en pecado para pecar, sino que ahora vivimos los días que nos queda para agradar al Dios del cielo, aquí sobre la faz de la tierra. Y por eso es que el profeta antiguo, Pedro lo cita cuando dice, ni su carne vio corrupción. La carne de Cristo, amado hermano, no pasó por el proceso que quizás pasaremos todos y cada uno de nosotros. Qué difícil es cuando llegan estos momentos, ¿verdad, amado hermano? Cuando tienes que enfrentarte. Porque uno de mis nietos me preguntaba, ¿y cómo era eso de los gusanos? ¿Qué iba a pasar con el cuerpo? ¿Que cómo sería? Y tratar de explicarle a niños de 9, 7, 5 años este proceso no es tan fácil. Pero cuando nosotros tenemos, amado hermano, la promesa de la palabra, que nos dice que no importa, amado hermano, que haya pasado con tu cuerpo, con el mío, con el de algún familiar, la Biblia dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. No importa dónde te hayan sepultado, si le has creído a Dios, no importa dónde te hayan cremado, si te cremaron, no importa el que se ahogó y no apareció, no importa el que se perdió en la selva o en el mar, hermano, dice la Biblia que si tenía la fe en Cristo, en el día de la resurrección, en la mañana gloriosa, el Dios del cielo, aleluya,
resucitó. Qué bueno y qué maravilloso que Cristo resucitó. Ahora, ¿por qué y para qué resucitó? Para que tú y yo lo recordemos una vez al año. Para que una vez al año nosotros cantemos que Cristo resucitó y que estoy contento porque Él está vivo. ¿No, hermano? Eso es bueno. Cantarlo como lo hemos cantado hoy, con gozo, con alegría, con contentamiento, pero hay que vivirlo todos los días de nuestra vida mientras estemos sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque fíjate, amado hermano, cuando Pablo le escribe a los romanos, Pablo en el capítulo 4 y en el verso 25, allí nos presenta una de las grandes razones, motivaciones por la cual Cristo resucitó, y nosotros somos partícipes de eso. Y cuando vamos al verso 25 del capítulo 4 del libro de Romanos, la Biblia dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. Así que, amado, era necesario que Él muriera y después resucitara, porque si Él no moría y resucitaba, amado hermano, nuestros pecados permanecían con nosotros. Pero qué bueno que Cristo murió. ¿Cuánto da gloria a Dios porque murió? Hay que dar gloria a Dios porque murió, porque si Él no hubiese muerto, no podía resucitar, porque para poder resucitar hay que morir. Por eso es que vuelvo a decirte lo que decía Pablo cuando escribió a la Colosa, cuando escribió a los Efesios: hacer morir pues en vosotros todo lo terrenal, hacer morir el viejo hombre. Así que, amado hermano, todos los días nosotros tenemos que morirnos. ¿Cuántos quieren morirse? Tienes que morirte, hermano. Si tú no te mueres todos los días, tienes un problema. Tienes que morirte. ¿Por qué tienes que morirte? Porque cuando tú te mueres al pecado, te mueres a la vida antigua, te mueres al viejo hombre, te mueres a tus antiguos deseos y vicios, aleluya, y pecados, ¿qué hace Cristo diariamente? Darte esa nueva vida a través de la resurrección en Cristo. Eso es lo importante, que Cristo resucitó, porque todos los días nosotros pasamos por ese proceso maravilloso de la resurrección de Cristo. Pero no tan solamente murió por nuestras transgresiones, sino que ese mismo verso 25 dice: y resucitado para nuestra justificación. ¿Y qué quiere decir que fuimos justificados? Que aún siendo tú y yo culpables, Él nos declaró inocentes, porque Él llevó nuestras culpas. Qué maravilloso, hermano, que el Cristo de la gloria me justificó. Por eso es que Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 5, verso 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo aquel que tenga paz, levante su mano y adore a Dios, porque esa paz es producto de la resurrección de Jesucristo. Esa paz es producto, aleluya, de que Cristo, aleluya, se levantó de entre los muertos. Pero no tan solamente nos perdonó y nos justificó, sino que cuando seguimos mirando las Sagradas Escrituras encontramos otras razones importantes, aleluya, por las cuales Cristo resucitó. Cuando llegamos al Salmo 110, allí descubrimos que en el Salmo 110, amado hermano, el profeta estaba hablando en términos mesiánicos, porque no estaba hablando de sí mismo, ni estaba hablando de algo particular que ocurriría en su tiempo, sino que en ese Salmo 110 y el verso 1, el escritor del Salmo está hablando en forma profética de lo que sería y ocurriría con Cristo. Por lo tanto, encontramos en ese Salmo 110, cuando el escritor sagrado dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Hermano, Cristo resucitó, pero ¿tú sabes para qué resucitó? Para poder sentarse en el trono. Aleluya. Y para ti desde el trono poder llevar a cabo el ministerio sacerdotal que está llevando todavía por ti y por mí, porque para eso Cristo resucitó, para sentarse a la diestra del Padre y a la diestra del Padre e interceder por ti y por mí. Así que, amado hermano, adórale, bendícele, aleluya, gózate, porque no tenemos, aleluya, un sumo sacerdote, como dice el libro de los Hebreos, que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado, y como consecuencia tuvo el privilegio de sentarse a la diestra del Padre, para ahora ser mi abogado y tu abogado, para ahora, aleluya, ser mi sumo sacerdote
Porque dice el escritor de los Hebreos que cuando lo hacemos, aleluya, con certidumbre de fe, dice que allí hallaríamos gracia y oportuno socorro. Qué bueno, hermano, qué bueno que a través de esa resurrección de Cristo podemos ser participantes de su gracia, podemos ser participantes de su socorro, que implica su ayuda, su auxilio. Hermano, ¿cuántas veces usted y yo hemos pedido auxilio a Dios? ¿Cuántas veces usted ha tenido que ir de rodillas a pedirle a Dios que lo auxilie, que lo ayude? Pero qué bueno que Cristo resucitó y está sentado a la diestra del Padre, aleluya, intercediendo por ti y por mí, aleluya, según Pablo lo estableció allí en el capítulo 8 del libro de los Romanos. En el verso 34 encontramos que allí Pablo nos dice claramente qué hace Cristo a la diestra del Padre. Él está a la diestra del Padre, dice ahí Pablo, porque Él intercede por nosotros. Él intercede por nosotros, amado hermano. Él habla al Dios Todopoderoso, aleluya, por mi necesidad y por la tuya. Él se presenta ante Dios, aleluya, para decirle, cada vez que tú y yo estamos medio chuecos por ahí, el Señor Jesús se acerca al Padre y le dice, Señor, yo di mi vida por Cajiga, yo di mi vida por la iglesia de Villares, ten misericordia de ellos. Ten misericordia de ellos, porque por ellos yo, aleluya, di mi vida y estoy aquí a tu diestra para presentártelos a ti, Padre, para que no mires sus defectos, sus limitaciones, sus flaquezas, sino que tú mires sus debilidades y fortalezas para ayudarlos, aleluya, a ellos seguir siendo fieles. Amado hermano, yo me imagino a Cristo intercediendo, no tan solamente por nosotros, sino por tantos hombres y mujeres, aleluya, que le sirven a Dios, y el Cristo de la gloria constantemente está ante la presencia del Padre, intercediendo por ti y por mí, intercediendo por nosotros, para que nosotros, aleluya, aprendamos de Él, porque Jesús dijo, aprended de mí. ¿Y qué quiere Cristo? Que aprendamos de Él, a que intercedamos los unos por los otros, porque a la medida en que tú y yo oramos los unos por los otros, el Dios del cielo va a hacer una realidad, aleluya, el poder de ese Cristo resucitado. ¿Para qué Cristo intercede? Cristo intercede porque cuando tú llegas al capítulo 10 del libro de los Hebreos, aquí el escritor sagrado nos indica, amado hermano, la razón maravillosa de la resurrección de Cristo. Porque a través de la resurrección de Cristo, en ese verso 19 y 20 del capítulo 10 del libro de los Hebreos, el escritor sagrado nos dice que a través de su carne, a través de su cuerpo, a través de su vida, a través de ese sacrificio que hizo por nosotros, Él nos abrió un nuevo camino. Nos abrió un nuevo camino. ¿Y para qué nos abrió ese nuevo camino? Nos abrió ese nuevo camino, amado hermano, para que tú y yo con libertad podamos entrar al lugar santísimo ante la presencia de Dios. Así que, amado hermano, no tenemos excusa, porque tenemos ahora el camino que Cristo nos abrió, el camino que Cristo nos preparó, el camino que Cristo nos trazó, para que tú y yo con libertad nos acerquemos a Dios hasta el lugar santísimo. En la antigüedad se requería de un sacerdote, de un sumo sacerdote. Hoy el Cristo resucitado se convierte en el sumo sacerdote, y cada uno de nosotros nos constituimos en sacerdotes de Dios y para Cristo. Por lo tanto, amado hermano, no deje, aleluya, de cultivar esa vida de intimidad con Dios a través de Cristo. No deje de cultivar esa vida a través de la oración. No deje de cultivar esa vida a través de la comunión con el Cristo resucitado, porque Él te ha dado la libertad para entrar, aleluya, hasta el lugar altísimo. Cuando tú y yo tenemos y aprovechamos esa libertad, aleluya, de acceso al Padre a través de Jesucristo, entonces podemos cantar como cantamos y decimos, yo soy libre. ¿Cuántos son libres? ¿Cuántas veces cantamos, Jesús me libertó? Aleluya, qué bueno poder decir, Jesús, aleluya, me ha dado la libertad, porque somos libres para adorarle, libres para bendecirle. Si Cristo no hubiese resucitado, todavía tú y yo fuésemos esclavos del pecado y de la maldad, pero qué bueno, aleluya, qué maravilloso que Cristo resucitó para que tú y yo podamos ser libres. Y si tú eres libre, levanta tu mano al cielo y adórale. Si tú eres libre,
Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3 y en el verso 5, vamos a descubrir allí uno de los beneficios y de las bendiciones más maravillosas que son adquiridas a través de la resurrección de Cristo. Dice Juan en ese capítulo 3 y verso 5 de Apocalipsis, que el que venciere, hermano, Cristo resucitó, pero a ti y a mí nos toca vencer. Cristo venció, pero a ti y a mí nos toca ahora pelear la buena batalla. Tenemos que mantenernos, y por eso es que es interesante mantenernos a través de ese camino que Él ya abrió, a través de esa libertad que Él nos dio, a través de esa comunión que podemos cultivar para poder vencer. Porque, hermano querido, la misma palabra nos relata que Jesús dijo que el reino de los cielos se hace fuerte. Y no todo el mundo podrá arrebatar el reino de los cielos, pero Jesucristo dijo que había un grupo que podía arrebatarlo. Y tú sabes quiénes son los que pueden arrebatar el reino de los cielos. Los que son valientes, los que se esfuerzan, los que perseveran, los que creen, los que se mantienen, los que no se mueven fácilmente, porque han creído en un Cristo resucitado. Y por eso es que Juan, cuando escribe el Apocalipsis, en el verso 5 del capítulo 3, dice: el que venciere. Y fíjate, amado hermano, que lo presenta y lo proyecta en forma singular. Aleluya. Esto es algo personal, individual. Tu victoria no va a depender del pastor. Tu victoria no dependerá de la iglesia. Tu victoria no dependerá de los hermanos. Tu victoria va a depender de tu esfuerzo. Tu victoria va a depender de tu entrega. Tu victoria va a depender de tu búsqueda. Tu victoria va a depender, aleluya, de tu acercamiento a Dios. Por lo tanto, amado hermano, esto es un asunto personal. Aleluya, que muchas veces nosotros dejamos, aleluya, de cuidar esta salvación porque nos detenemos a pensar y a mirar a los demás. La Biblia dice: el que venciere. Esto es individual, amado hermano. Si yo no peleo mi batalla, la puede pelear toda la iglesia, y toda la iglesia ser vencedora y yo ser derrotado. Eso es así. Esto es que, amado hermano, individualmente, cada uno de nosotros tenemos que pedirle al Dios del cielo que nos ayude a ser vencedores. ¿Tú te atreves a decirle al Señor: ayúdame a vencer? Pues yo te voy a decir un secreto. Yo te voy a decir un secreto. Si tú quieres ser un vencedor, la Biblia dice que el que en él persevera, la Biblia dice: más gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha hecho más que vencedores. Así que, amado hermano, hay posibilidad de ser un vencedor, pero hay que permanecer en Cristo, en ese Cristo resucitado, en ese Cristo, aleluya, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, porque luego, cuando tú y yo seamos vencedores, entonces, amado hermano, va a llegar ese momento maravilloso. Yo no sé, pero a mí me gusta meditar mucho y reflexionar en lo que leo. Pero yo no sé cuál ha sido el evento más importante para ti y cuál ha sido el momento más importante para ti en términos de ponerte una vestidura particular. Quizás algunos dirán por el día de la boda, otros dirán por el día de mi graduación, otros dirán tal o cual día, ¿verdad? Y para cada uno de ellos, de acuerdo a la experiencia, que han tenido un día especial, y ese día especial han tenido la preocupación de, para ese día especial, tener una vestidura especial. Porque para días especiales usted no se viste como quiera. Gloria a Dios. Hay que vestirse con una vestidura especial. Por eso es que la iglesia que quiere ir para el cielo no se puede vestir como quiera. Porque si no aprendemos a vestirnos bien aquí en la vieja, ¿cómo nos vamos a vestir cuando estemos en el cielo? Si hay una parábola que se llama la parábola de la boda, que cuando Jesús entró a través de la parábola, nos dice la Escritura que comenzó a observar lo que estaban en la boda y se dio cuenta que entre todos los que allí estaban había uno que no estaba vestido apropiadamente para estar en la boda. ¿Y qué le dijo? Estás aquí dentro, pero no estás vestido adecuadamente, por lo tanto, ¿qué le mandó a hacer a la gente que estaba por allí asomando? Sacarlo fuera.
Hermano, yo no quisiera que ninguno de nosotros en aquel día se nos dijera, tú no te preocupaste por vestirte apropiadamente, por lo tanto no puedes entrar a la boda. Por lo tanto, amado hermano, tú y yo como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, que creemos en el Cristo resucitado, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a vestir apropiadamente. Padre, madre, abuelo, abuela, tío, tía, papá, mamá, hijo, hija, para todos esto es. Para todos nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude mientras estamos aquí en la tierra a proyectarnos y a representar a ese Cristo resucitado como nosotros queremos, aleluya, que seamos representados el día en que vamos a ser vestidos. Mire, dice la Biblia, Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido, y vuelve otra vez a traerlo en forma singular, será. Así que tu vestidura no va a depender de los demás, va a depender de ti, va a depender de mí. Por lo tanto, amado hermano, los que hemos creído en el Cristo resucitado, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, aleluya, a nosotros vivir de tal manera que tengamos el derecho a que, mire lo que dice la Biblia, será vestido de vestiduras blancas. ¿Por qué blanca? Porque el blanco es tipo de pureza. El blanco es tipo de santidad. El blanco es tipo, amado hermano, aleluya, de lo más maravilloso que puede existir sobre la faz de la tierra. Por lo tanto, Juan, no habiendo ni teniendo otro elemento para comparar lo puro, lo limpio que es estar en la presencia de Dios, lo compara con el blanco, y por eso dice que fueron vestidos de vestidura blanca. Oiga, hermano, qué lindo sería ese día. Hay mucha gente que se viste de blanco por ahí. Aleluya. Sí, hay mucha gente que se viste de blanco por ahí, pero por el hecho de que yo me vista de blanco acá, no quiere decir que tenga derecho a las vestiduras blancas allá, porque hermano, es algo más que las vestiduras blancas acá. Gloria a Jesús. Mire, otro beneficio. Dice el verso 5, dice, y no borraré su libro del libro de la vida. ¿Cuántos están escritos en ese libro, hermano? Tu nombre está escrito, hermana. Hermano, tu nombre está escrito. Estará escrito, hermano, estará escrito. Eso solamente lo sabes tú, eso solamente lo sé yo. Si por alguna razón tú tienes duda, si tu nombre está escrito, pues mire, está la hora maravillosa para tú en su momento sentarte al altar y decirle, Señor, aleluya, yo creo en ese Cristo resucitado, pero yo, aleluya, no sé, tengo mis dudas si mi nombre está, yo quiero que tú lo vuelvas a escribir. Oye, amado querido, y la sangre de Cristo, aleluya, será sobre ti y tu nombre podrá ser escrito en el libro de la vida. Hay un cántico que se entona para los niños, ¿verdad? Que lo aprendemos en la sociedad de niños. Ese cántico que dice con letras, con tinta de oro, con tinta de sangre, escrito está. Pero mire, hermano, yo no sé si es de oro, o es de sangre, o es de pluma, o es de bolígrafo, pero que yo no he visto los libros del cielo. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha visto? Yo no los he visto. Pero la Biblia dice que está escrito, yo le tengo que creer. Yo lo tengo que creer. Yo lo tengo que creer. Por lo tanto, amado hermano, que tu nombre nada ni nadie lo borre. Vivamos de tal manera, amados, que nada ni nadie vaya a provocar que mi nombre pueda ser borrado de esa lista. Que muchos problemas ocurren cuando hay elecciones, ¿verdad? De personas que van a votar y no aparecen en las listas. Pero hermano, en el cielo, aleluya, los que han creído en el Cristo resucitado, su nombre va a estar allí. Por lo tanto, hay que permanecer creyendo, amado hermano, aleluya, en ese Cristo resucitado para que mi nombre permanezca escrito en el libro de la vida. Y más que mi nombre escrito en el libro de la vida, hermano, mire, yo no sé si usted visualiza ese momento en el cielo. Pero yo visualizo ese momento en el cielo porque la Biblia dice que Jesucristo nos va a confesar delante del Padre y de los ángeles. Yo me imagino a Cristo sentado en un trono, como lo vio Isaías, grande y sublime. Y yo me imagino a la iglesia ahí frente a ese trono. Pero alrededor del trono, amado hermano, yo me imagino los ángeles adorando a Dios. Y yo me imagino, amado hermano, ese momento tan maravilloso. Yo no sé si usted, aleluya, alguna vez se ha puesto a meditar en eso.
Pero yo me he puesto, amado hermano, a meditar, a reflexionar en ese momento cuando la Biblia dice que el Señor pedirá que se abran los libros, y cuando se abran los libros, Él buscará el nombre, y quizás, amado hermano, en la página, qué sé yo qué, encontrará un nombre que dirá, yo no sé si en español o en inglés, no lo sé, pero como quiera que me llame. Si me quiere llamar Vicente Cajilla, le voy a decir presente. Y si me quiere llamar Vincent, le digo presente. ¿Por qué, amado hermano? Porque lo importante no es cómo aparezca tu acta de nacimiento. Lo importante es cómo aparece en el libro de la vida. Cómo aparece en el libro de la vida. Porque va a llegar ese momento entonces, hermano, y eso es lo más maravilloso. Yo no sé si usted lo visualiza así, pero la Biblia me dice, amado hermano, por eso es que la boda del Cordero va a ser un periodo de tiempo tan prolongado, de tanto gozo y tanta alegría, cuando nosotros comparezcamos, aleluya, ante la presencia del Señor. Allí se nos va a llamar por nuestro nombre, y Jesucristo va a levantar su voz y va a decir, Padre, por Él yo di mi vida, por Él yo di mi sangre, aleluya, y Él creyó, y por eso Él está aquí, esta iglesia de Villar está aquí, porque creyeron en tu nombre, Padre, por eso, aleluya, yo los confieso como mis hijos. Hermano, qué privilegio que el Cristo de la gloria ante el Padre diga, Padre, yo por esa iglesia di mi vida, por esos hermanos de Villares yo di mi sangre, aleluya, y que nosotros podamos escuchar esa voz, aleluya, desde el trono, diga, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor, hermano, porque eso es lo que está esperando la iglesia, ese día maravilloso, gracias a la resurrección de Jesucristo, Él confesará tu nombre. Mira, amado hermano, no te preocupes, hay gente que no le gusta usar su nombre, no te preocupes, que cuando en el cielo lo mencionen, tú te vas a sentir, amado hermano, la persona más privilegiada y dichosa de poder estar en la presencia de Dios, porque el Dios del cielo nos llamará por nuestro nombre, aleluya, y los ángeles festejarán, y la iglesia festejará de que tú y yo, amado hermano, hemos podido obedecer. Por lo tanto, amado hermano, pidámosle al Dios del cielo, porque no quisiéramos quedar allá en el cielo. ¿Cuántos quisieran que fuera ese momento, hermano? Yo quisiera que fuera ahora, hermano. Yo quisiera, aleluya, estar ante su trono, escuchando, aleluya, al Hijo, mencionando los nombres de cada uno de nosotros ante el Padre, y los ángeles gozándose con eso. Pero, todavía no ha llegado ese momento. Entre tanto llega, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia entre tanto llega? Pues mira, amado hermano, entre tanto llega, tú y yo tenemos una herramienta que el Cristo resucitado las dejó para que la utilizáramos. ¿Y qué es lo que Él dejó para ti y para mí? Pablo, del libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 11, nos dice, amado hermano, que Él nos dejó una herramienta para que tú y yo la utilicemos. ¿Y tú sabes cómo se llama esa herramienta? Dice el verso 11 del capítulo 8 del libro de Romanos, y el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros. Hermano, ¿en cuánto mora ese Espíritu? ¿En cuánto hay presencia de ese Espíritu? Porque si hay presencia de ese Espíritu, ese es el único que nos puede ayudar. Ya Cristo está a la diestra del Padre, ya Cristo está en el tercer cielo, pero no nos ha dejado solos, amado hermano, no nos ha dejado huérfanos, ha dejado su Espíritu Santo para que esté a tu lado, para que esté a mi lado, para que esté al lado de la iglesia, porque dice la Biblia que si ese Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos está con nosotros y mora en nosotros, ¿qué va a pasar? Dice entonces las Sagradas Escrituras que entonces Cristo vivificará vuestro cuerpo mortal. Así que, amado hermano, hay algunos hermanos que oran por avivamiento. Hermano, es que si el Espíritu mora en ti, tú estás avivado. Si el Espíritu mora en ti, tú tienes que estar en un constante avivamiento, porque hay vida, la vida la da el Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Y qué bueno, amado hermano, que podamos nosotros experimentar lo que dijo Cristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como ríos de agua viva. Hermano, que tú puedas
sentir esas corrientes de agua viva, que tú puedas hablar en otras lenguas, que tú puedas sentir el fuego como lo sintió Jeremías, que tú puedas sentir, aleluya, que se te conmueven las entrañas como lo sintió Nehemías, que tú puedas sentir las lenguas de fuego como las sintieron en el aposento alto. Mira, amado hermano, eso es, aleluya, vivir una vida en avivamiento gracias a que Cristo resucitó y nos dejó al Espíritu Santo para que esté todos los días con nosotros. ¿Y qué va a hacer ese Espíritu Santo? Entre tanto, aleluya, se le da la orden de entregarle la iglesia al Hijo, para el Hijo entregársela al Padre. ¿Qué va a hacer? Mira, amado hermano, lo que Pablo dice en el libro de Filipenses. Pablo dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, que va a llegar el momento, amado hermano, cuando este cuerpo nuestro, Pablo lo llama el cuerpo de la humillación, pero va a llegar el momento en que este cuerpo va a ser ¿qué? Va a ser transformado. ¿Cuántos quieren ser transformados? Pero tú sabes algo, que antes de Dios transformarte totalmente y para llevarte al cielo, hay un proceso de transformación continua. Todos los días tenemos que decirle al Señor, transfórmame, cámbiame. Hermano, porque qué problema tenemos los seres humanos, que todos los días encontramos cositas en nosotros que Dios tiene que trabajarlas. Porque si tú no te encuentras cositas en tu vida todos los días que Dios tiene que trabajarlas, pues dime cómo tú lo haces para yo aprender de ti. Porque yo todos los días me di cuenta que necesito a unas áreas de mi vida que Dios las trabaje, que Dios las ministre, que Dios las transforme, que Dios las cambie. Hermano, y eso es lo maravilloso del Cristo resucitado, que el Cristo resucitado constantemente a través del Espíritu Santo está interviniendo en la vida de la iglesia para transformarte, para cambiarte, aleluya, para hacerte una nueva criatura. Por eso es que Pablo, cuando escribe, aleluya, sus cartas, dice revestidos del nuevo hombre. Hermano, ¿qué implica la palabra revestirse? La palabra revestirse quiere decir que aunque estés vestido, te sigas vistiendo. Hermano, este proceso no termina hasta que Cristo nos transforme para llevarnos al cielo. Entre tanto estamos en la tierra, tenemos que pedirle al cielo, a través del Espíritu Santo, que nos transforme. ¿Tendrás algo tú que Dios tenga que transformar, querido hermano? ¿Tendremos nosotros algo que Dios tenga que transformar, querida iglesia? Yo creo que cada uno de nosotros en nuestra vida hay alguna área donde Dios tiene que intervenir, porque si no hubiese alguna área, yo te voy a decir algo. Si no hubiese alguna área en tu vida donde Dios tenga que hacer algo, que tú hacías aquí, hermano, y ya tú debes estar en el cielo. Porque mientras estemos aquí en la tierra, necesitamos la ayuda de Dios. Pero qué problema con nosotros los seres humanos, que a veces nos creemos que no necesitamos de esa ayuda del cielo, de esa ayuda de Dios, del Espíritu Santo. Eso es algo continuo. Mira, hermano, los años de servicio a Dios, los años de convertido, aleluya, los años de predicador, maestro, no te garantizan, amado hermano, que tú puedas y necesites que el Espíritu de Dios ministre todos los días en tu vida para transformar, para cambiar, para reanudar, para fortalecer, porque es que la obra del Espíritu Santo, amado hermano, aleluya, muchas veces nosotros la vemos tan genérica, pero es que el Espíritu Santo hace tanto y tanto y tanto, hermano, que es indispensable en la vida del creyente. Todos los días necesitamos la acción del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que entonces, amado hermano, cuando llegue aquel día, ¿qué día? El día cuando se tocará la trompeta. Y la trompeta se puede tocar de dos maneras: que te la toquen personalmente a ti y no la oiga más que tú, y te toquen la trompeta y te digan, se te acabó el tiempo, papá. Gloria a Dios. Se te acabó el tiempo, más. Y te tocaron la trompeta, y si tú no estás preparado, hermano, ¿qué problema? Porque ahí no hay break. Por eso, hermano, como yo no sé cuándo me van a tocar la trompeta, personalmente tengo que estar preparado todos los días de mi vida. Porque hay solamente dos maneras de ir ante la presencia de Dios: o a través del levantamiento de la iglesia, o a través de la muerte. Por lo tanto, querido hermano, querida iglesia, que Dios nuestro nos ayude
de tal forma y de tal manera que vivamos todos los días de la mano del Cristo resucitado. Porque a la medida en que vivimos con el Cristo resucitado, el Espíritu Santo de Dios actuará en nosotros haciendo lo que es menester hacer. Por eso es que Pablo dijo, porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Así que, amado hermano, necesitamos que Él nos perfeccione, que Él nos perfeccione, que Él nos perfeccione, que Él trabaje en nosotros. Y a la medida en que Él trabaja con nosotros mientras estamos aquí, mira, amado hermano, va a llegar el momento que cuando lleguemos allá, entonces vamos a tener otra bendición maravillosa. ¿Y cuál es la otra bendición maravillosa? Que entonces ya yo no voy a tener un cuerpo, aleluya, de humillación, como dice Pablo, sino que voy a tener un cuerpo glorificado semejante al de Él. Por eso, amado hermano, qué privilegio tiene la iglesia, qué privilegio tienen los hombres y mujeres que creen al Cristo resucitado, que un día podemos llegar a ser como Él es. Pero para eso necesitamos que el Dios del cielo a través de su Espíritu nos ayude mientras estemos aquí en la tierra, para que Él nos vaya perfeccionando. Pablo habla a la iglesia de Éfeso y dice, para que nosotros vayamos creciendo a la medida, a la estatura, a la plenitud. Hermano, ¿y tú sabes lo que es eso? A la medida, a la estatura, a la plenitud de aquel que nos llamó. Implica que eso es un proceso. Pídale a Dios del cielo que lo entre en el proceso divino, en el proceso de Dios, y a la medida en que tú y yo, aleluya, nos metemos en el proceso de Dios, se cumplirá lo que dice la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que dice la palabra del Señor? Que el que venciere será vestido de vestidura blanca, y allí será confesado delante del Padre y de sus santos. Aunque no tenga fuerza,